Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco. División de Diseño y Proyecto. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Proyecto 1. Contextualización arquitectónica. Competencia 2. Identifica las características de la arquitectura internacional y regional del género habitacional e interpreta gráficamente la vivienda mediante recorridos imaginarios, apoyándose en el material didáctico otorgado en el recorrido físico-virtual de las viviendas seleccionadas de Guadalajara. El tema es Stil. De Stil, que en holandés significa estilo, es un movimiento artístico cuyo objetivo era la integración de las artes o del arte total y se manifestaban a través de una revista del mismo nombre que se editó hasta 1931. Esta revista estaba dedicada a las artes plásticas. Fue fundada por Bentskar y Van Hofmeister. El nombre Stil también suele aplicársele al artista y arquitectos que alguna vez contribuyeron en ella. Esta fue una revista de arquitectura, arte y diseño que se publicó en Holanda de los años 1917 a 1931. Fue el órgano de difusión de las ideas del grupo del mismo nombre, también en ocasiones conocido como neoclasicismo, grupo y revista que tienen como líder al artista, diseñador, arquitecto holandés Theo van der Dorsberg y al pintor Piet Mondrian. Textil fue uno de los movimientos que constituyó la base del movimiento moderno del racionalismo y funcionalismo en el diseño. Buscaba la creación de un arte y un diseño total. La revista. Esta revista, aparte de haber creado el movimiento, iba a reunir un número de artistas que comparten ciertas ideas y actitudes. Esta a la vez iban a construir en un foro donde se iba a discutir el camino que el arte moderno tomaría o seguiría o para qué serviría. Esto a su vez como órgano difusor de este arte. La revista sería una de las más influyentes de su tiempo, ya que tendría la finalidad de lograr un estilo válido, que esto estuviera en lo individual por lo universal. En ella todos los artistas que colaboraban y abogaban por un progreso radical de las artes publicaron críticas, teorías, manifiestos y sus piezas de arte. Esta era editada por Van der Dorsberg desde 1917 hasta su muerte en 1931. Promocionó el neoclasicismo y más tarde el dadaísmo. Esta fue una de las publicaciones de artes más influyentes de su tiempo. El último trabajo apareció en 1932. En 1924, Mondrian dejó de contribuir con sus artículos al periódico después de que Van der Dorsberg desarrollara su teoría del elementalismo, donde declaró la diagonal como el elemento compositivo más dinámico que las construcciones horizontales y verticales. Y de ahí es donde sale el famoso cuadro. La arquitectura como tema se trató desde el primer tema de la revista, en la cual Out expuso un artículo ideas sobre un proyecto que era el diseño de una avenida a lo largo de la playa. Este proyecto nunca se realizó. Para estudiar esta primera etapa del desarrollo, la obra del desarrollo Frank Lloyd Wright ejerció una función de modelo y fuente de inspiración, ya que para el cuarto número de la revista se presentaron plantas y alzados de una de sus casas, Villa Ruby de Chicago, la cual vino acompañada de un análisis de hoy. Aquí es donde empiezan los inicios del racionalismo. Se puede notar desde el primer ejemplar de la revista cómo iban adquiriendo más conocimiento durante estos tiempos. Uno de los campos más conocidos del estilo es el de la pintura. Piet Mondrian y el mentor de Theo van der Dorsberg plantearon el arte a la vez abstracto y geométrico, pero el aspecto que más nos importa que destacaron era de sus planteamientos en torno a la arquitectura y relacionada con ella
el interiorismo inmobiliario, creando así esta simbiosis entre los dos proyectos. Cuando Bruce publica sus 17 puntos en la arquitectura neoclasicista, marca sus bases. Una arquitectura antidecorativa, no montada a dieta elemental, que utiliza los colores primarios, más el blanco y el negro. Parte de estas bases, Badencourt realizaron sus obras arquitectónicas, pero el creador más significativo en la arquitectura y mismo inmobiliario de Style fue Jerry Sterling Revit. En 1888 a 1964 era hijo de un ebanista holandés. En 1918, al adscrito de la arquitectura, creó su propia fábrica de muebles. Ese mismo año acababa el diseño de una silla que con el tiempo se convirtió en un hito del icono del diseño, la Red and Blue. Esta silla puso un antes y un después en la creación de los muebles. La silla roja y azul en realidad es un sillón, está realizada en planchas de aglomeradas de madera atornilladas. Los primeros prototitos se realizaron sin pintar, con un acabado natural, pero los colores que la definen se añadieron posteriormente por la influencia del Montreal. Es una silla escultural. Esta es muy ergonómica, pero la gran mayoría de nuestra habilidad de asiento precede de esta silla. En el año de 1919 se entrega el The Style y crea la obra más conocida de él. La casa Sherrill se construyó en 1924 en Maastricht, Holanda. Como la silla roja y azul, plantea las bases de la arquitectura moderna con una planta baja tradicional. Su piso superior parte de un espacio flexible con un particiones corridas. Es para adaptar el espacio a las necesidades concretas. Todos los puntos de los que partía como base de la arquitectura de estilo clasicista están presentes en la obra. Un edificio que aún hoy es absolutamente vanguardista. Esta también creó un antes y un después de cómo se pueden hacer las cosas en la arquitectura. En 1928 Redberg deja de estar, pero su trabajo sigue estando influido por este estilo, como la silla zigzag de 1934 o un proyecto para el Museo del Van Gogh de Ámsterdam, que también ha sido una obra maestra. Durante este tiempo, el movimiento empezó a tomar fuerza, ya había varias personas que eran inspirados por él. El movimiento de Stahl era considerado como una variante del abstracto que era característico de la modernidad. Este nuevo arte no pretendía ser reductivo ni ilustrativo, tal como había sido el arte tradicional. Este quería ser comprensible a partir de sí mismo, sin referencias al mundo de los objetos ni a la reproducción figurativa. Los ideales estéticos, el lenguaje formal y las intenciones de los artistas, esto conformaba el style. Estaban contenidos fundamentalmente de Mondrian, titulado El nuevo modo de concebir la forma de la pintura. Este se publicó en el primer número de la revista. Para este trabajo, Mondrian define el nuevo arte no como un nuevo estilo de escuela, sino como algo con mucho alcance, mucha significación. Es la forma de expresión adecuada para el mundo. Él quería que todo el mundo pudiera expresarse en la manera artística. La esencia de Style se describe a través de su intención universalista. Este era el nuevo arte, era abstracto, expresaba la belleza pura, con los colores primarios, blanco y negro. Esto venía en formas puras. Una de las más famosos es en la obra de Mondrian, donde se combina su configuración abstracta a través del equilibrio, utilizando los colores primarios, blanco y negro como conocemos ya, y las líneas rectas. Estas juegan un gran papel. Estas forman rectángulos que significan las relaciones entre espacio y tiempo y las relaciones que tienen entre sí los lugares. Aquí los ideales de la armonía absoluta llega a ser una idea concreta. Los ideales del style abarcaban todo. Pretendieron configurar todo el mundo
Esto quería que se desarrollara la vida del ser humano de manera más relajada. Ellos trabajaban como arquitectos, decoradores de muebles, interioristas, escenógrafos. Ellos produjían una gran cantidad de obras. Nunca dejaron de trabajar. La segunda etapa de Style fue también algo asombroso. En esta se podía observar con la exposición de algunos trabajos de Style en la Galería de Jones Rosenberg en París. Esto ya daba un paso más grande y la participación de Van der Rohe se determinó una de las primeras etapas, así poniendo y dando origen a la segunda etapa. Esta abarca entre 1921 hasta 1925. Durante este periodo se destaca el uso de columnas, la simetría súper importante y repetir elementos en las fachadas. Esto refleja el estilo propio de la arquitectura clásica o medieval. Esto llevó a Style a una tendencia estética neoplástica. El plano por el plano, el rectangulismo estructural y la ruptura de la convergencia del tejado mediante la inserción de paralelepípedos que emergen equidistante de la base, entre otros. Los argumentos presentados sirvieron de base para la realización de una arquitectura nueva, diferente, fresca, que iba saliendo en el momento. No se había visto antes algo así. La tercera y la última etapa era la fase de la actividad en la que de Style. Esta duró desde 1925 hasta 1931, donde acaba. Fue debido a una disputa entre Montreal y Van der Rohe a causa de la introducción de la diagonal en sus pinturas. Esto tenía una serie de contraposiciones completada en 1924, pero para él lo más importante eran las columnas, y que vinieran ahora con diagonales era destruir completamente. Uno de los más famosos representantes fue Vilmos Huszár, Cornelis van Eestern. Este nació en 1897 y murió en 1981. Anthony Quinn nació en Chihuahua, México, un mexicano. Vivió de 1915 hasta 2001. Si nos ponemos a pensar, no tiene tanto tiempo, sigue dentro de nuestro tiempo. Este es un estilo que ha estado vigente y sigue vigente por su gran capacidad de adaptarse. Carey Thomas Rivet, de 1888 a 1964. Pierre Corlins Mondrian, de 1872 a 1944. Bart van der Leck, de 1876 a 1956. Theo van Hansdorff, de 1883 a 1931. Jacob John Spitz-Orr, de 1890 a 1963. A 1973. Gracias por el cierre de fronteras a la guerra, esto causó que Mondrian se quedara en Irlanda, y con eso hizo que tuviera que terminar esto, pero por eso coincidió con Van Gogh y en 1916. Así tuvo la oportunidad de concentrarse más en su trabajo con Joseph Maker, quien fue el verdadero espíritu intelectual de esta época. Sus libros La nueva imagen del mundo, de 1915, y Principios de las matemáticas plásticas, de 1916. Montreal colaboró en algunos capítulos. Esto creó que sentaran las bases históricas del propio pintor y lo influyó mucho, y influyó a que nacería el movimiento de la ciudad neerlandesa de Leiden. Y así fue como se fue creando el movimiento de Style, que tanto nos ha dejado en su legado, con obras que siguen hasta el día de hoy siendo impactantes, vigentes. Los diseños de los muebles todavía se ve cómo se basan en las tendencias de hoy en día. Los colores primarios con el blanco y el negro, que siempre han estado presentes, todos los colores salen de ahí, son algo que nunca pasa de moda, que se siente fresco y que no envejece. Este movimiento reivindica la atracción gravitacional de la pintura
hacia la arquitectura, creando una simbiosis entre el arte de los dos. El diseño gráfico también fue algo súper importante para la experimentación plástica, y el diseño de muebles junto con el interiorismo marcaron un hito en esta época. Muchas gracias por su atención.